alguien que todavía no está familiarizado con eso, la palabra del Señor nos habla que el apóstol Pablo escribió esta carta, amén, a los filipenses. Si usted le preguntaran un día quién escribió el libro de Filipenses, con toda seguridad, amén, lo escribió el apóstol Pablo. Pero una de las tantas cartas que escribió el apóstol Pablo, una de tantas que escribió, el libro de Filipenses habla mucho del amor hacia los hermanos en Cristo Jesús. Cuando usted lee desde el capítulo 1 del versículo 1 en adelante, usted va a leer versículo por versículo cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipos y les habla del amor de Cristo Jesús. Y pareciera que el apóstol Pablo se identifica un poco con el apóstol Juan, que ambos hablan mucho del amor del Señor. No solamente del amor del Señor, sino el amor en la congregación, la unidad en el pueblo del Señor. Y dice el versículo bíblico que leímos, dice el 9, hablando el apóstol Pedro, dice: esto pido en oración. ¿Pido en qué? Entonces el apóstol Pablo se introduce diciendo: cada vez que ora, cada vez que oro, cada vez que clamo, cada vez que entro en la presencia del Señor, dice: esto pido. Vamos a ver qué pide. Dice: que vuestro amor abunde aún más y más. Que el amor abunde más y más. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribía a los de Filipenses que el amor abundase más en ellos? Porque Pablo era una de las personas que estaba en diferentes iglesias ministrando al pueblo de Dios. Y Pablo siempre se encontraba en cada iglesia que dentro de la iglesia había disturbios, había controversias, había problemas, había disensiones, había cosas que pareciera que hacía contrapeso al pueblo de Dios. Y usted cuando lee la carta a los Corintios, usted va a ver que es el mismo autor Pablo y les habla también del amor de Cristo y los exhorta porque les dice: ustedes tienen tantos dones, tantos talentos, ustedes no les falta casi nada, lo único que les falta es que abunde el amor en sus vidas. Pablo se llevaba sorpresas cuando iba a Corinto y se encontraba con una iglesia en conflictos. Luego se iba a Tesalónica, también había conflictos. Llegaba en las regiones de los filipenses y también había conflictos. Entonces él en cada carta escribía que el amor de Dios abunde en nosotros. Por eso, hermanos, si hay un ingrediente que debemos de anhelar nosotros, es el amor de Cristo. Jesucristo, hermanos, amén, era tan amoroso y Él mismo es el amor, la sustancia del amor. Dice la Biblia que cada vez que Él llegaba a las regiones se acuerda de la escena que pasó en el lugar de Samaria. Jesucristo se acercó a un pozo donde la gente acostumbraba ir a traer agua y ahí se encuentra con una mujer que necesitaba la salvación de su alma y Jesucristo se acerca. Pablo entendió lo que hizo Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a Atenas? Dice que entró por un lugar y que había un pueblo muy idólatra. Tenían un altar acá, otro altar acá. Y miró Pablo que en todos los lugares había un altar a un Dios diferente. Y pasando Pablo por esos lugares se encuentra un altar vacío y dice: al Dios no conocido. Pablo aprendió de Jesús en el episodio de Samaria. Y Pablo, aunque estaba un poco turbado porque el pueblo era muy idólatra, pero él tomó esa situación para presentar en la palabra de Dios y le dice: atenienses, veo que ustedes son muy devotos, que a ustedes les gusta adorar a Dios, y pasando por estos lugares encontré en cada altar altares de dioses, pero pasando por aquí encontré a un altar con el nombre al Dios no conocido. De este Dios yo les vengo a hablar. Él, su nombre es Jesucristo, vino del cielo a salvar la humanidad y les empezó a hablar del amor de Dios.
Y creo, hermanos, que el apóstol Pablo estaba tan enamorado del Señor que mire lo que hace en sus oraciones. Esto pido en oraciones, que vuestro amor abunde más y más. Pero aparte del amor, él habla otras dos ingredientes y dice que abunde más en ciencia. ¿En qué? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una rama del estudio que hace experimentos cuando la ciencia quiere investigar algo, o que un científico realizó algo, amén, creó algo, amén, en su propio conocimiento, aleluya. Por ejemplo, aquella persona que diseñó el auto o que diseñó el avión, por cuanto la ciencia ha crecido, se ha aumentado, alguien, aleluya, creó un avión, lo diseñó, le puso el motor, pero antes que saliera al público fue experimentado muchas veces, se probó varias veces. Se cree que cada vez que empezaba a despegar, aleluya, tenía fallas y lo volvía a intentar y lo volvía a intentar. Cuando ya empezaba a despegar sin problemas, el problema entonces era para aterrizar, pero a través de experimentos y experimentos, amén, y cuando había un desajuste lo arreglaban y lo volvían a intentar, hasta que llegó el momento que ese transporte se pudo elaborar adecuadamente y correctamente. Entonces, cuando lo ponían a prueba, despegaba al tiempo que tenía que despegar, volaba a las alturas, a una altura, amén, equilibrada, y aterrizaba, amén, con mucha seguridad, aleluya. Entonces, para que eso se fuera y se presentara al pueblo, se tuvo que pasar tiempo, trabajar en ese transporte. Pero una vez que ya estaba listo, se puso a prueba muchas veces, y aunque no a la primera estaba elaborado 100%, aleluya, a través del intento, a través de muchos experimentos y arreglos y ajustes, lograron, amén, hacer correctamente los aviones, y ahora la gente se transporta de un lugar a otro, amén, sabiendo que va a llegar a su destino. La ciencia, amén, es algo que usted quiere hacer y lo empieza, lo pone en su mente, lo elabora. Dice, aleluya, si lo lleváramos a lo espiritual, usted en el conocimiento de la palabra, usted se propone como hombre o como mujer: Señor, yo voy a empezar a servirte. Ya no quiero esta vida, aleluya, esta vida desordenada que vivo, esta vida que no me trae nada bien. Voy a intentar, Señor, yo te doy mi corazón, te doy mi vida. Quiero ser un instrumento en tus manos. Muchas veces usted lo intenta, aleluya, a la primera tropieza y cae, a la segunda, aleluya, no lo quiere intentar, pero el Espíritu Santo una vez más lo vuelve a tomar y le dice: tú puedes continuar. El Señor te levanta y otra vez sigues, aleluya. Llega un momento, hermano, donde usted madura espiritualmente y no será la misma persona. Dice el apóstol Pablo que él oraba para que el pueblo de Filipos recibiera amor, recibiera ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento es muy importante, hermanos, aleluya. Dile que está a tu lado: necesitamos más conocimiento. Ahora, si preguntáramos cómo se adquiere el conocimiento no se adquiere, hermanos, desperdiciando el tiempo en un televisor o en un dispositivo. El conocimiento, número uno, hermanos, proviene de Dios. Proviene de Dios, y Dios ha implementado muchas formas para que el conocimiento llegue a nosotros. Número uno se tiene que preguntar: ¿qué conocimiento quiero yo? ¿Quiere usted conocimiento de la Biblia? Indague, lea la Biblia, pase mucho tiempo en la Biblia, amén, leyendo, analizando. Dios le va a dar el conocimiento. ¿Quiere usted ser un adorador en la casa de Dios? Yo le digo a los que les gusta cantar: aprendan diferentes cantos. Usted puede cantar, puede aprender un canto acá, otro canto acá. En un momento lo va a necesitar. Usted quiere ser un músico de la alabanza en la casa de Dios, aleluya, empiece
Escójase qué instrumento le gusta. Amén. Compre un instrumento. Aleluya. Hay instrumentos económicos. Practique en casa. Pase tiempo hasta que ese conocimiento va a llegar a su vida. Y sabe, hermanos, yo más de 10 años que tengo en el evangelio, conozco personas que me dicen: yo quiero ser un predicador de la palabra de Dios. Pero cuando se citan a estudios bíblicos, no llegan. Hay personas que dicen: yo quiero tocar un instrumento. Cuando se hace, amén, una invitación a empezar una agrupación, no puedo, trabajo, tengo estas. Y entonces el anhelo está en sus corazones, pero la acción les falta. Entonces todo conocimiento, hermano, aleluya, que uno quiere, con la ayuda de Dios lo puede obtener. ¿Cuánto dicen amén? Dice aquí el apóstol Pablo: yo pido que ustedes tengan amor, tengan ciencia y en todo conocimiento. Pero el verso 10, mire lo que dice: para que aprobéis lo mejor. ¿Para que qué? ¿Qué es aprobar? Aprobar, usted sabe que cuando usted iba a la escuela, usted le daban, no sé, tal vez 3 meses de clases. El profesor le enseñaba y le enseñaba, y un día a veces te avisaban y a veces no. Y recuerdo que a nosotros nos decían un día que no nos avisaban: todos pongan sus bolsas de útiles acá, siéntense en una butaca, en una silla vacía, saquen solamente un lápiz y una hoja. Y empezaban a dar los exámenes. No te avisaban. No sé a cuánto les pasó eso, ¿verdad? Algunos, el hermano Fernando, creo que hay que ir con sus 2 acordeones por ahí, ¿verdad? Y uno trataba de buscar métodos, por no decir malas mañas, ¿verdad? Llevar escrito en la mano, y yo sé que también usted experimentó eso. Para que seáis aprobados de lo mejor. Entonces, hermano, para ser aprobado es algo que ya se te enseñó, ya se te capacitó, ya se te instruyó. Ahora va a llegar un momento del examen. Y ese examen lo tenemos que pasar, y no pasar, como decíamos cuando íbamos a la escuela, de panzazo. Lo tenemos que pasar, dice aquí, de lo mejor. ¿Cómo? Hermanos, nosotros no debemos de conformarnos de: no, ya pasé. No, hay que asegurarnos de aprobarlo de lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? Dice: para que seáis aprobados lo mejor. Mire lo que sigue: a fin de que seáis sinceros. ¿Sean qué? ¿Qué es lo contrario de sinceridad? Inseguridad. Y si uno no está seguro, empiezan las mentiras para querer cubrir esa sinceridad, esa honestidad. Amén. Si uno no está seguro de algo, entonces para poder ver que está correcto, se inventa una mentira. Y sabe, hermano, esto es lo que el apóstol Pablo está hablando. Primero, tengan amor entre la congregación. Número 2, también que tengan ciencia y conocimiento. Cuando ya tenemos ciencia y conocimiento de la palabra de Dios, para que seamos aprobados. ¿Y que cómo vamos a ser aprobados? Dice: siendo sinceros e irreprensibles. Y sabe, hermano, yo no sé, ¿verdad?, si alguien aspira a un ministerio, puede ser pastoral, evangelístico o algo más. Especialmente para los pastores. Esto yo un día lo prediqué en la ciudad de Miami, porque había muchos pastores y muchos candidatos a pastores. Número 1 de los requisitos que Dios pide para el pastor: un varón aprobado que sea irreprensible. ¿Cuántos, amén, están caminando en esas áreas, pero son, aleluya, muy reprensibles? Problemas acá, problemas allá, mal testimonio acá, mal testimonio acá. La Biblia dice: varón irreprensible, que gobierne bien su casa. Y siguen otros reglamentos, otras cualidades que pide el Señor. Pero aquí como iglesia nos dice, hermanos, aleluya, que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Todos los que estamos aquí, un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén?
Cuando vimos la clase de los martes, miramos la diferencia del juicio del gran trono blanco y ante el tribunal de Jesucristo. Dos sesiones va a haber. Una para los que son salvos, pero una para los impíos que van a ser condenados. Ambas corrientes van a una eternidad. Los que recibieron a Jesucristo como su Salvador pasarán una eternidad con el Señor, pero los que no recibieron a Jesús como su Salvador pasarán una eternidad en el lago de fuegos. Pero aquí la Biblia nos dice, hermanos, para que, mire lo que dice el 10, para que seáis aprobados de lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire lo que dice el verso 11, llenos de fruto de justicia. Llenos de frutos y de justicias. Me cuentan que la hermana Patricia desde México era cristiana. Qué bien. Y por aquí miramos que muchos, ¿verdad?, desde nuestros países ya conocíamos del Señor. Pregunto, los que somos de México, a las iglesias que asistíamos, ¿había problemas? Sí. Pregunto a los de Honduras, el hermano Orly me cuenta que allá trabajaba en un ministerio. Si preguntáramos que allá en Honduras había problemas en la iglesia, también. Los que estamos aquí en Estados Unidos, cualquier iglesia que vayamos, mi hermano, va a haber problemas, va a haber conflictos. Ahora, el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia, número uno, que tengamos amor, que tengamos unidad, aleluya. Mire, hermano, siempre el Señor nos va a guiar por senda de, aleluya, de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre, mi hermano, nuestro caminar, mire, esto yo lo aprendí hace muchos años y me impactó y me gustó. Un día un siervo de Dios nos enseñó y dice, Dios te lleva a su casa, te pone ahí para que los problemas que hay ahí, Dios te puede usar para que tú lleves la solución. Y yo me quedaba así, pero ¿qué solución? ¿Qué voy a llevar? Y entonces yo miraba algunas cosas incorrectamente, pero ¿qué hacía? Empezaba a orar. Y recuerdo, hermano, que el Señor con la ayuda del Espíritu Santo nos puso, cuando mirábamos áreas donde los niños había un poco de descontrol, podíamos, amén, colaborar para que ese desorden que había, amén, pudiera hacerse ordenado. También en áreas de jóvenes que también había un poco de desorden, podíamos. Para la gloria de Dios, mi hermano, yo no sé cómo Dios se plació en escogernos para trabajar, amén, en el área de caballeros. Y creo, amén, no sé cuántos han pasado de líder de caballeros. Y los que son líder de damas, los que son líder de jóvenes, líder de los niños, todo ministerio hay que tener esa pasión de Dios, amén, y saber cómo mostrar el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces no es nada fácil, mi hermano, aleluya. Por eso el apóstol Pablo les decía, hermanos, yo quiero que en ustedes abunde el amor, abunde esa unidad. Y el apóstol Pablo, amén, se esmeraba por llevarle la palabra. Pero vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Es el mismo autor, dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios. ¿A quién? Siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Miren cómo el apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia de Filipos. ¿Cómo les habla? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Ya aquí, hermanos, la mayoría ya nos conocemos por nombres. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando por su hermano o por su hermana en la fe? Es necesario, mis hermanos, que oremos los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tiene un tiempo, ore por alguien que no ha visto, amén. Aquí hay hermanas y hermanos que se preocupan por ustedes.
Recuerdo que me dice en varias ocasiones alguna hermana o algún hermano me llama: pastor, ¿cómo está esta familia? ¿Cómo está este hermano? ¿Cómo está esta hermana? La iglesia, mis hermanos, se preocupan por cada uno de ustedes. El apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia de Filipos. Mire lo que dice el 3. Dice: por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hoy cuando me escribe José Torres, me dio gusto que me escribió. Aunque él a veces no es muy recomendable decir, pero a veces hay que decirlo. Aunque él no me escribía, yo decía: Señor, yo sé que ya tu palabra está sembrada en el corazón de este joven llamado José. Señor, yo sé que no lo vas a dejar ahí. A veces, hermanos, a veces no hay una cercanía verbal o comunicativa, pero hay una oración en el cielo, aleluya. Alguien está orando por usted, alguien está clamando por usted para que lo que Dios ha hecho lo termine, aleluya, porque sé que Dios hará cosas maravillosas en sus vidas. Por si todavía no está muy convencido, le voy a enseñar un versículo más adelante. Mire lo que dice el 6. Estando persuadidos de esto, estando seguros. Esa palabra que dice persuadidos quiere decir estando seguros. Estando seguro de esto. Miren, hay una coma. Quiero su atención acá. Cuando el apóstol Pablo, cuando usted mira ahí en la inscripción y está una coma o un punto y coma, quiere decir que lo que viene es algo certero, es algo con fe, con convicción, que te pone una pausa para que te prepare, amén, tu espíritu, tu fe, porque la siguiente expresión que viene es algo verídico, algo que está escrito y se va a cumplir. Mire lo que dice el 6. Estando seguro de esto, ¿de qué esto? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Rey, porque el que empezó algo en su vida, lo va a terminar. Y sabe, hermano, esto es lo que tenemos que arraigarlo en el corazón. Que Dios un día te salvó a ti y me salvó a mí. Y desde que nos salvó, el Señor Jesucristo está trabajando en nosotros. Ahora yo quiero darle un buen consejo, hermano, para que Dios avance y acelere la obra perfecta que está haciendo en usted. Usted tiene que poner mucho más de su parte. Usted tiene que empezar a decirle: Señor, yo sé que empezaste una obra en mí. Para que me lleves a tus propósitos, despojo lo que no te agrada. Y aquí, hermanos, es donde muchas veces le damos muy poco tiempo al Señor que siga obrando en esa obra. A veces Dios ya tiene un plan perfecto para ti y ya lo diseñó en el cielo, ya lo tiene establecido en la tierra. Solamente el Señor espera que usted y yo pongamos nuestra parte. A veces yo recuerdo que hace como 8 años le aconsejé a una persona que estaba saliendo del alcoholismo. Dice que no lo podía dejar y no lo podía dejar. Le digo: hermano, usted lo puede. Usted sabe lo que dice el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo. Le digo: ya Dios te dio las herramientas, te dio su Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Y me dice: usted me está hablando muy seguro que hay algo de parte de Dios, su Espíritu en mí. Le digo: hermano, ¿cuánto te tomabas antes? 2, 3, 24. ¿Y qué sentías? No, al otro día me iba por otros 2 más. Ahora, ¿qué pasa cuando te tomas una? Me quebranto, lloro, le pido perdón a Dios. Es evidencia que está el Espíritu Santo. Antes no te redarguía porque no había nada en ti. Ahora está el Espíritu Santo. Él recibió la palabra y dijo: Señor, hoy hago un voto delante de ti. De hoy en adelante ni una cerveza más en mi vida. Y Dios lo libertó. Dale un aplauso al Señor. Dios lo puede hacer contigo.
Pasó algún tiempo, lo dejé de ver, se mudó a otro estado. Un día lo encuentro y me dice: hermano, cuando usted me dio esa palabra, yo lo tomé en el espíritu. Y había días que tenía esa ansiedad, pero decía: Señor, yo no me levanto de aquí hasta que no me quites eso. Y como el enemigo miró que ya por ese lado lo había vencido en mí, entonces ponía amistades, ponía fiestas para que yo cayese, pero ya no quería. Y entonces empecé a decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me decía: cuando usted me dijo, Dios no va a venir del cielo con una mano divina a quitarte eso de ti, sino que eso lo tienes que hacer tú. Me dice este hermano, aleluya, yo tomé una decisión de que ya no voy a caer más en las trampas del enemigo. Hermano, ahora es un hombre de Dios, le habla, aleluya, habla a las almas, predica la palabra. Quiero decirte, hermano y hermana, qué debilidad hay en ti. En las manos de Jesucristo usted puede ser libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice el 6: estando persuadidos, estando seguros de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿La qué? En la Biblia, hermanos, hay dos clases de perfección. Por eso cuando usted, verdad, mire, yo sé que usted se ha encontrado con personas que lo primero, y más cuando estamos evangelizando allá afuera, cuando esa persona no quiere salir del mundo desordenado que está viviendo, que no quiere salir de esa maldad del enemigo allá afuera, lo primero que dice: no, es que nadie es perfecto, y se excusa en eso. Y a veces, las veces que me he encontrado con esas personas, para no debatir, porque mi deseo no es a ir a pelear o debatir con la palabra. Mi deseo es ir a llevarle el mensaje de salvación. Ahora, mi hermano, amén, hablando de la perfección, hay dos clases de perfección. Y yo sé que si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. Hay una perfección absoluta, divina, y esa es la de Dios, y nadie la tiene. Pero hay una perfección terrenal para el ser humano, que Dios quiere que seamos perfectos. No perfecto absoluto divino, porque eso nunca lo vamos a alcanzar. Eso solamente le corresponde a Dios. Pero la Biblia nos asegura en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios nos pide perfección. Dios nos pide que seamos perfectos. Es verdad que nunca vamos a alcanzar la perfección divina de Dios, pero Dios nos pide una perfección terrenal, una perfección, aleluya, donde nosotros podamos de ser de ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 6: estando seguro de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero que le dé gloria y honra, palmas al Señor, porque Dios está haciendo una obra en ti y la va a hacer perfecta. Verso 7, miren lo que dice el 7: como me es justo sentir, como yo siento esto, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿En dónde? Y en mis prisiones y en las defensas y conformación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y sabe, hermano, el apóstol Pablo se mira muy seguro, se mira muy 100% con fe, y se mira tiene mucha credibilidad en lo que está diciendo. Habla del amor, amén, habla de la unidad, habla de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero si usted se preguntase en dónde estaba, aleluya, el apóstol Pablo en ese tiempo escribiendo su carta,
le puedo asegurar que estaba en un momento más triste y crítico que el que usted y yo estamos viviendo. El apóstol Pablo estaba preso en una cárcel, aleluya, sin ser delincuente, sin ser una persona de malicia. Él solamente predicaba la palabra de Dios y estaba encarcelado, pero como tenía el Espíritu Santo de Dios, él no se quejaba de lo que estaba viviendo. Al contrario, tenía una palabra de fortaleza para la iglesia de Filipos. Creo, mi hermano, que cuando estamos revestidos del Espíritu Santo, aleluya, todo lo que nos pasa obrará para bien. Por eso, mi hermano, es importante que tengamos ese conocimiento, que cuando algo te está pasando, denle gloria y honra al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Miren después el verso 8. Porque Dios me es testigo. ¿Quién es testigo? Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado. En una ocasión, amén, éramos un grupito de estudiantes. Y éramos como 40 entre jovencitas y jovencitos. Y cuando salimos a la hora del receso, ese momento de que íbamos a comer y todo eso, se perdieron 400 pesos. Y aseguraba la señora que alguien de esos 40 y tantos jóvenes, alguien se lo había agarrado. Alguien se lo había robado. Y recuerdo que entonces dijeron: voluntariamente traigan ese dinero que se perdió, porque les estamos dando este tiempo, unos 40 minutos, traigan el dinero, no va a pasar nada, no vamos a levantar un reporte en la dirección, no vamos a hablar con sus padres, porque alguien lo tomó. Traigan ese dinero, que aparezca, y se acabó. Pasaron los 40 minutos, llegaron 45 minutos y no había nada. Se volvió a reunir el comité de la escuela y dijeron: segunda vez, ese dinero tiene que aparecer, porque ese dinero no se extravió por sí solo. Alguien lo tuvo que haber tomado. Si fue una persona o dos o un grupito, no va a pasar nada. Solamente colecten el dinero, pónganlo aquí y asunto terminado. Dieron un plazo de media hora y no pasó nada. La tercera llamada, hermanos, fue más fuerte. Y dijeron: vamos a cerrar todas las puertas y vamos a buscar, porque ese dinero tiene que aparecer. Y cuando la presión fue tan fuerte, una jovencita llorando viene y dice: aquí está. Yo tenía una necesidad y mi hermanito se estaba muriendo y yo necesitaba llegar con algo a la casa, y esto era para comprarle la medicina de mi niño. Y le dijo el director: hija, aunque lo que estabas haciendo era con una buena intención, con tus actos tú puedes ir preso a la cárcel. Porque aunque tienes una justificación para ti, ante las leyes terrenales no es una justificación. Lo que usted hizo es un delito, y las autoridades tienen por autoridad y porque ellos son los que gobiernan este lugar, tú puedes ir preso a la cárcel. Y le dijeron: que sea la última vez, porque no hemos todavía puesto el reporte, pero asegúrate que de hoy en adelante esto no vuelve a pasar. Cuando tengas algo, una necesidad, habla. Y saben, hermanos, esta jovencita, gloria a Dios, atendió a eso, amén. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mi hermano. El apóstol Pablo no era ningún delincuente. Él le podían haber examinado, amén, qué delitos tenía. Él no tenía ningún delito, solamente estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿hasta qué grado usted está dispuesto o dispuesta a hacer por la obra de Dios? Cuando me acerqué a la hermana Patricia a llevarle el tratadito, ella creo que vive en el segundo piso. ¿Y sabe qué le dije al hermano Junior? Le dije: vamos a ir, vamos a subir arriba y vamos a tocar, y si nos reciben bien, que bien, y si nos corren, está bien, y si nos dan un golpe, no pasa nada, no creo que nos lleven a la cárcel.
Y la hermana muy amable bajó del segundo piso y platicamos, amén, y le hicimos la invitación. Pero va a haber días, mis hermanos, que usted va a llevar la palabra a alguien y no va a ser bien recibido, va a ser criticado, aleluya. Tal vez va a ser bofetado, tal vez lo puedan arrestar. Pero usted, mi hermano y hermana, tenemos que estar seguros que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, aleluya. Yo no sé cuál va a ser tu reacción cuando, si un día llegaras a escuchar: el pastor Marcelo está preso. Quiero pensar que usted no vaya a pensar: es que porque robó. Usted me conoce y creo que no tengo ese concepto de quitarle algo a alguien que no sea mío. Pero hermano, a los tiempos que estamos viviendo, vamos para ese episodio. Hasta que Cristo no venga por su iglesia, la iglesia, antes de que sea raptada, antes de que sea arrebatada, la iglesia va a pagar un precio. Por eso cuando yo oigo que me están murmurando o criticando, yo no le pongo tanto asunto, hermano y hermana. Yo quiero que usted entienda, y más si Dios lo está llamando a un liderazgo, a un ministerio, tiene que ir empezando a hacerse, aleluya, ese carácter fuerte, que aleluya, los cuentos, aleluya, las críticas no te deben de destruir. ¿Cuánto dicen amén? Mientras Cristo no venga por su iglesia, nosotros que somos la iglesia, todo aquel que ha recibido a Cristo va a tener una leve persecución. ¿Qué hará usted cuando a usted, aleluya, lo estén amenazando a alguno de sus hijos? En una ocasión yo aconsejaba en Miami a una familia. Esta familia no quería que le tocaran a su hijo para nada. El hermano Fernando se ha de acordar. Había un niñito que el que tenía el pelo largo, Dominic. El niñito era un remolinito, era bien tremendito. Pero hermanos, aleluya, cuando trataban, amén, de querer ordenarlo, entonces como que la familia, yo recuerdo que el pastor le dijo: hermana, todo lo que vamos a hacer es por su bien. No le vamos a hacer nada mal, lo que tratamos de hacer con él es para su bien. Hoy ese jovencito ama estar en la casa de Dios. Hoy ese jovencito, hermano, por eso cuando usted mira a un niño por ahí, amén, si usted lo va a querer ayudar, ayúdele con amor, aleluya. Si le va a hablar fuerte, háblele, pero que no se le vaya el amor, aleluya. Nunca lo haga para exhibirlo, aleluya. Nunca lo haga, amén, para hacerlo sentir mal. Si usted le va a llamar la atención, hazlo con amor, con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y en su momento ese niño va a ser direccionado por la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo también me dormía en las bancas de la iglesia. Se predicaba, yo no aprendía. Yo miro los niños que dicen versículos bíblicos, amén, y le fluye 1 y 2 y 3. Pastor Marcelo no era de esos. Pero aunque dormido, ahí mi madre decía: mañana vamos otra vez a la iglesia. Y nos llevaba y a veces no entendía nada. Alguien dijo, ¿quién fue el hermano? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, aleluya, no se apartará de él. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, alabado Cristo, porque Dios es bueno. Y si le quisiera dar un consejo al padre o a la madre en esta tarde, cuando usted mira que su hijo o su hija, su niño, sea pequeño o intermedio o juvenil o joven, si usted ve que hay algo de parte de Dios, siempre usted encamínelo en los caminos del Señor. Va a llegar un momento que ese niño va a decir: ya no quiero servirle al Señor porque pasa esto, pasa lo otro. Ya no quiero ir a la casa de Dios. Al que manda ahí es el papá, el sacerdote, y se dice: yo voy a adorar a mi Dios, y viene mi esposa y vienen mis hijos. El hombre tiene autoridad en su casa porque es el primer ministerio. Porque en estos tiempos modernos, un niño de 8 años: Daddy, I don't want to go to church. That's fine. No, mi hermano, si ese niño dice: no quiero ir a la iglesia, no diga usted es fine. No, it's not fine.
Usted es el sacerdote de la iglesia, desde su casa. Si usted, aleluya, está solo o sola, entonces tal vez si usted es una mamá que está sacando adelante a sus hijos, si su hijo le dice: mamá, hoy no quiero ir a la iglesia, pero usted dice: mi amor, nos vamos a la casa de Dios. Un niño de 7, 8 años no puede manipular la vida del papá o de la mamá. El problema es que cuando el niño o la niña viene con un argumento y papá y mamá: sí, está bien, entonces nos quedamos. No. Tome su posición como hombre o como mujer de Dios. Y es verdad que para algunos no cuadra, pero si sigues el consejo y aquí 10, 15, 20 años, se lo vas a agradecer a aquel que te da ese consejo. Cuando veas a tu hijo, a tu hija, aleluya, predicando la palabra de Dios, te vas a acordar de esos consejos. ¿Sabe, mi hermano? Esto no creo que no lo va a ver. Me gustaría que lo mirara mi madre. Mi madre y mi padre eran de un perfil. Mi padre no siendo cristiano y mi madre ya. Mi madre nunca se cambió de iglesia. Estuvo en una, mi hermano, aleluya, por 42 años. Ya hoy no va porque ya está anciana, no puede caminar. Mi padre, siendo mundano, aleluya, fue fiel a un partido político en el pueblo. Le daban oferta: ¿cuánto quieres para que te cambies a este? Aleluya. Y le daban y le daban. Nunca se cambió. Pasaban los políticos, ganaban, le ayudaban a la gente. Decía mi padre: hay dignidad. Cuando somos de un perfil, vamos a ser de un perfil, aleluya. Pero un día, gloria al Señor, siendo mundano él, en el pueblo le dijeron: admiramos a este hombre porque desde que llegó a este partido político le hemos querido comprar, aleluya, nunca se ha podido vender. Cuando viene a los pies de Cristo, una tarde, él era borracho, él era, aleluya, traía muchas cosas arraigadas de pecado. Cuando le entregó su vida a Cristo, le dijo: Señor, hoy se acaba el pasado, hoy se acaba el mundo. He decidido servir a Cristo. Desde que recibió a Jesucristo, nunca se ha apartado. Dele un aplauso, porque Dios lo hará con cada uno de nosotros. Pero para eso, mi hermano, debemos tomar carácter, pero un carácter bueno y saludable. ¿Cuánto dicen amén? Para terminar. Ya para terminar, dice así el 9, el 10, perdón. Vamos a ver Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo? Lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren el 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Ya para terminar, mi hermano, aquí estamos. Dios empezó una obra. Dile titulado: Dios empezó algo en ti. Dios empezó algo en nosotros. Él lo va perfeccionando hasta el día, amén, que estemos delante del Señor, para que llevemos frutos. ¿De qué frutos está hablando, mi hermano? El fruto de la unidad. Todos aquí, si usted ya le entregó su vida a Cristo, quiero pensar que ya todos, ¿verdad? Porque espero que sí. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, esta es la noche. De los que nos están viendo la transmisión, si alguien no está seguro o segura de su salvación, que esta sea la noche para que venga, amén, delante de Dios y le diga: Señor, te entrego mi vida, ya no quiero vivir en este mundo de pecado, quiero que vengas a ser dueño y Señor de mi vida. De ese momento en adelante empieza un nuevo capítulo en la vida del ser humano, de la persona. Y desde ese día en adelante hay una obra que Dios, el Espíritu Santo, la palabra, amén, va haciendo en nosotros día a día. Hermanos, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, la palabra, todos, hermanos, están ahí para ayudarnos. Dios el Padre, amén, dice en el libro de Filipenses que fuimos escogidos antes de la fundación
del mundo. Usted y yo ya estábamos en la lista de Dios antes que se fundase el mundo. Ya estaba tu nombre escrito, amén. Pero había algo que teníamos que, amén, alinear y ordenar. Porque cuando Adán y Eva caen en el pecado, amén, degradó la vida de la persona. Entonces, por cuanto todos pecaron, ¿quién pecó? Adán y Eva. Y en las vías sanguíneas viene el pecado. Entonces no podíamos acercarnos a Dios. Pero Dios, que tenía un plan en el cielo para ti, para mí, tuvo que enviar a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, Jesucristo, al tiempo de irse a la diestra del Padre, dijo: no les dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que les guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo estaba ya aquí, inspiró, amén, a aquellas personas, dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron y escribieron. Ahora, mi hermano y hermana, tenemos la palabra del Señor. Esta palabra es la que nos va a direccionar juntamente con el Espíritu Santo. Hay áreas en nuestras vidas que tenemos que arreglar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y aquí, mi hermano, empezando, vea primero al pastor y luego, si usted mira alrededor, todos tenemos algo que Dios tiene que cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Algunos un poco más, algunos otros pocos menos, amén, pero todos tenemos algo que Dios quiere cambiar. ¿Por qué? Para que lo que Él empezó en nosotros la perfeccione hasta el día de la venida de Jesucristo. Quiero que te pongas de pie por un momento. Gloria al Señor. Alabado Cristo. Ponte de pie.